Muy buenos días, amigos, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos en esta mañana, como todas las semanas. Les habla el pastor Juan José Azorín del Ministerio Restauración y Libertad Cañuelas. Y en esta mañana me acompaña mi esposa, que es la que va a leer los pasajes bíblicos, los cuales está basado este mensaje. Así que comenzamos en el nombre de Jesús y esperamos que sea de bendición para tu vida. Y vamos a leer Mateo capítulo 5 del versículo 38 al 48. Y dice así la palabra del Señor: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, en esta mañana quiero hablarles, ya se habrán dado cuenta, el mensaje está centrado en el perdón. El perdón para la sanidad del alma es necesario. Cuando hablamos del alma, hablamos de aquello que está conformado por el intelecto, la voluntad y las emociones. Todas estas cosas son afectadas por nuestros pensamientos, todas, indefectiblemente. Por eso el Señor Jesucristo, uno de los principios básicos del Evangelio que Él anuncia que debemos vivir, es vivir perdonando, como Él nos perdona. Acá en este pasaje vemos que hay varias cosas y algunos malinterpretan ese pasaje que dice, si te hieren una mejilla, vuélvele también la otra, como diciendo, yo no me voy a dejar abofetear por nadie, y bueno, todas esas altanerías que solemos pensar cuando no razonamos o cuando no meditamos en lo profundo que es esto. Está queriendo decir que, aunque es una figura que está hablando de que podemos ser ofendidos, podemos ser lastimados una y otra vez, y no reaccionar, no pagar con la misma moneda. Esta es la ley del perdón. Es realmente un mandamiento, quizá para todos nosotros a veces difícil de cumplir, pero es necesario que nos pongamos de acuerdo con Dios para que podamos, dice, ser hijos de Dios. No somos hijos de Dios por arte de magia, no somos hijos de Dios porque un día nos levantamos y decimos, bueno, desde hoy voy a ser un hijo de Dios por seguir una religión. No, nada de eso. Somos hijos de Dios cuando cumplimos sus mandamientos, y el mandamiento principal que Dios nos da es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, cuando nosotros empezamos en el camino cristiano, empezamos a entender para qué vino Jesucristo.
¿Para qué vino Él? Él vino para reconciliarnos con Dios. Pero para reconciliarnos con Dios necesitamos pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Debemos dejar el pecado de toda índole, de toda clase. No importa los pecados, a veces los pecados, hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. Y aquellos que no se ven justamente son los que más daño suelen hacer a nuestra vida. Porque hay un orden establecido por Dios que es espíritu, alma y cuerpo. Esto quiere decir que nuestra relación espiritual trae como efecto sobre nuestra alma, como dije recién, intelecto, voluntad y emociones, y eso a su vez toca nuestro cuerpo o desemboca en nuestro cuerpo. Si los pensamientos, los sentimientos, lo que escuchamos, todo eso son cosas buenas, nuestro cuerpo va a estar sano. Pero cuando nosotros empezamos a dejar que entre en nuestra mente el odio, el rencor, la falta de perdón sencillamente, entonces nuestro cuerpo se va enfermando, porque se enferma nuestra psiquis, donde están los sentimientos, donde están el intelecto. Y de una o de otra forma, a lo largo del tiempo, vamos recibiendo distintas enfermedades, distintos estados de ánimos. Quiero que avancemos en esta mañana y le pido al Señor que abras tu corazón y que puedas entender este mensaje en esta mañana. No es algo liviano. Dios dice que en el Antiguo Testamento, en la ley que le había dado a Moisés, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto no era que uno tenía que, también está mal interpretado, porque no era que uno tenía que tomar venganza por uno mismo, sino que estaba diciendo que los que tenían que llevar a cabo la ley, los encargados de la ley, la justicia, tenían que hacerle pagar al que hizo daño de la misma manera, con el mismo daño que le había hecho. Por eso dice ojo por ojo y diente por diente, pero no era para tomar venganza por uno mismo. Y a veces eso se malinterpreta. Casi siempre a lo largo de la historia se malinterpretó. El pueblo de Israel se equivocó y entonces cuando eran atacados así, ellos también atacaban y herían y mataban. Bueno, lo podemos ver hasta el día de hoy. Ahora hay algo acá que el Señor nos quiere enseñar, algo más profundo. Amar a un enemigo, amar a aquel que te hizo daño, no es fácil, no es fácil. Amar a aquel que hizo contigo algo doloroso. Y hay un montón de circunstancias por las cuales es difícil perdonar. Pero hay algo que Dios quiere que entendamos. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, hay un poder que es el poder del Espíritu Santo, que es el amor de Dios que viene a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Y entonces los sentimientos tienen que cambiar sí o sí, no pueden seguir siendo lo mismo. Si de verdad recibimos a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, y le creemos que lo que dice en su palabra, que las cosas viejas pasaron y somos nuevas criaturas, quiere decir que somos nuevos totalmente. Cambiamos de adentro hacia afuera. La religión o las religiones que conocimos hasta ahora tratan de cambiar el derredor, lo de afuera. Nosotros siempre estamos echándole la culpa a otro. El que tiene que cambiar es aquel, el que tiene que cambiar. Y yo
No, mis amados. Tenemos que evaluar cómo son las circunstancias, cuáles son mis sentimientos. Pero sobre todas las cosas debemos evaluar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y Él dice que si nosotros perdonamos, seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y a eso les llama a Dios ser perfectos. ¡Wow! Quiere decir que si no somos perfectos en eso, podemos hacer un montón de cosas. Podemos ser pastores, podemos ser profetas, podemos ser predicadores, podemos ser maestros de la palabra, lo que quieras. Pero si tenemos resentimiento, si tenemos amargura, si tenemos falta de perdón en nuestro corazón, no somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? Todos dicen, no, yo tengo a Cristo, soy un hijo de Dios. Y hacemos como algo mágico. Claro, venimos de una religión donde, por adopción, porque mi papá o mi mamá practicaban esta religión, yo también no la practico, pero también. Y entonces me incluyo, entre comillas, dentro de ese paquete de religioso, y digo ser igual, pero en realidad no soy igual. Y lo peor aún, que si Cristo no está en el centro de nuestra vida, no somos hijos de Dios. Porque lo dice en Juan 1:18. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero no es solamente por decir, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. No, tiene que haber un fruto. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y los cambios vienen por la fe en el poder de Dios. No vienen por ósmosis, porque estás cerca de alguien que es piadoso y te toca. No viene porque el pastor te toque la frente allí, o el profeta. La gente cree que porque le toca a alguien supuestamente ungido, ya reciben, ya son otras personas. No, mis amados. Tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos enseña, no lo que los hombres a veces erróneamente podemos llegar a enseñar. Yo quiero que me acompañen esta mañana y medite claramente en su corazón a partir de este mensaje que dice que no tenemos que hacer acepción de personas. Además, cuando le dice a los judíos, dice, si amáis, dice, ¿por qué no aman a los publicanos? Los publicanos eran gente judía del pueblo que servían a los romanos cobrando los impuestos para el imperio romano, y ellos cobraban un poco de más para sí mismos, para enriquecerse. Ellos estaban cómodos en ese trabajo, entre comillas, pero eran odiados por todo el pueblo, y el Señor nos manda a perdonarlos. Qué tremendo esto que dice, y si amás solamente a tus hermanos y no, dice, no hacen lo mismo los gentiles. Los gentiles eran considerados los que no eran judíos. Podríamos decir, traído al día de hoy, este pensamiento, que los que no son cristianos, los que no se dicen evangélicos, los que no tienen a Jesús, hacen lo mismo, aman a los suyos. No necesita ir a una iglesia, no necesita ir a Cristo. ¿Por qué? Porque lo natural de Dios es que nos amemos unos a otros. Pero ¿qué pasa? Hay circunstancias que nos pueden traer a nuestra vida, ¿verdad? Y entonces el principio del perdón lo dejamos de lado. Quisiera que vayamos al siguiente pasaje. Lucas, capítulo 17, vamos a leer el versículo 3 y el 4. Y dicen así: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti,
y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Tremendo. Cuando nosotros no perdonamos, vamos al revés. Este es un mandamiento de Dios, tenemos que perdonar. Y ustedes me dirán, bueno, algunos más, otros menos, todos han sido lastimados, heridos, rechazados, violados, abusados, golpeados, engañados, traicionados, póngale lo que quiera. Maltratados de muchas maneras, no solamente hay maltrato físico, hay maltrato psicológico, hay maltrato económico, hay maltrato por abuso de autoridad, hay maltrato en un trabajo, en un empleo, por los jefes. Hay un montón, hay maltrato en el hogar, de la esposa a la esposa o viceversa, de la esposa al esposo. Hay maltrato de los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos, hay abusos de todo tipo. Y acá nos dice bien claramente, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Qué bueno que es este pasaje. Habla ya de hermanos, ya no habla pero no hermanos físicos, sino de hermanos con la misma fe. Podemos lastimar a alguien con gestos, con palabras, muchas veces, aunque inconscientemente, o a nuestra esposa, o a nuestro hermano de sangre, o a nuestro amigo, podemos lastimar. Sí, todos somos factibles de equivocarnos. Pero hay una cosa que dice, si él peca contra ti, ve y repréndele estando a solas con él. No lo expongas públicamente. No lo acuse públicamente. Se pueden ver situaciones que alguien dijo, pero vos qué te pensás, que sos quién para... Y entonces ya cuando se alza la voz y se hace público y los demás escuchan que hay un conflicto, entonces estamos haciendo todo lo contrario a lo que manda el Señor. Estamos juzgando y condenando a la vez a la misma persona que me faltó el respeto o que me agredió o me dijo algo que a mí no me cayó bien y yo reaccioné mal. ¿Qué dice? Ve estando, él dice, si pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere, perdónale. ¿Qué es reprender? No es gritarle, no es insultarle. Reprender es decir, escúchame. ¿Sabes una cosa? Lo que acabas de decirme me ofende, me lastima. ¿Por qué me decís esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces lo otro? Pero reprender estando solo. Eso hace que la persona medite en su corazón y pueda decirte, la verdad, tenés razón. Hoy tengo un mal día, te pido perdón, no quise ofenderte, no quise lastimar. Pero si la reacción es contraria y atacamos con violencia y con esa violencia verbal o física, que es peor todavía, queremos arreglar las cosas, las empeoramos. Porque ya no solamente sumamos el fastidio que nos da que nos hayan lastimado, sino que está la venganza. Ya no queremos solucionar el tema, queremos vengarnos. Y cuando queremos vengarnos es otro espíritu ese. El Señor lo dice bien claro. Si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale.
Claro, ustedes dirán, pero ya me tienen cansado, siempre lo mismo, siempre lastimándome, siempre ofendiéndome, siempre molestándome. Esto no quiere decir que las cosas sigan adelante sin tomar ninguna medida. Pero lo que está queriendo decir el Señor es que no guardes rencor en tu corazón. Es verdad que a veces cuando tenemos gente que nos molesta, que nos hiere o nos lastima de distinta manera, tenemos que alejarnos de esa persona. Y cuando tomamos distancia y vemos el problema, quiero decirte algo, muchas veces, y esto ocurre mucho en los matrimonios, se echan la culpa uno a otro, pero nadie se pone a pensar a ver de quién fue la culpa. Porque cuando hay problemas en una pareja, el problema no es de uno, es de los dos. Uno de los dos o los dos incurren en esa agresión, en insulto, en maltrato. Sí es verdad que a veces no se puede soportar. Pero el Señor lo que te está diciendo no dice, deja que haga contigo lo que quiera. No, está diciendo, perdonalo. No guardes rencor, no guardes odio en tu corazón. El odio hace mal, la amargura hace mal. Lo que te enferma, de repente aparecen con una enfermedad en los huesos, artrosis, artritis, problemas del corazón, problemas psicológicos o psiquiátricos inclusive, problemas de cáncer, de tumores, asma, no sé, un montón de enfermedades que pueden venir por guardar rencor, por no perdonar. La amargura es un veneno. Por eso se llama amargura. Es un veneno que envenena no solamente tu mente, sino tu cuerpo. Por eso es necesario, la solución no está en lo psicológico, la solución está en lo espiritual. Y en lo espiritual el único que puede solucionar nuestros problemas se llama Jesús. Porque Él fue rechazado. Fue golpeado. Lo dice allí en el capítulo 53 del profeta Isaías. Todo lo que le hicieron a Jesús, mesaron su barba, le arrancaron pelo de la barba, lo castigaron, lo escupieron. Sin embargo, el Señor dijo en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Y de verdad que no sabían lo que hacían. Eso sí, esos que crucificaron a Jesús decían que eran maestros de la ley, maestros de la palabra, se llamaban a sí mismos hijos de Dios, pero había un problema, no perdonaban, no sabían perdonar ni podían enseñar a perdonar, porque ellos mismos se llenaron de odio. Amado amigo, hermano, yo no sé cuál es la situación que estás teniendo en esta mañana. ¿Qué enfermedad te está afligiendo? Hay cosas que hay cosas que tienen un límite, y el límite en este caso es el perdón. Vamos a ver qué dice allí Efesios capítulo 4, 26. Dice así, 4:26, vamos a agregarle el 27 también, que dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Acá viene el tema. Cuando nosotros, nos dice el apóstol Pablo, uno no puede enojarse. Sí te podés enojar, sí te podés airar, pero no peques.
que esa ira que te agarra momentáneamente no te afecte de tal manera que vivas con ese odio, con ese resentimiento que te hace rechinar los dientes y yo, este me la va a pagar, así como me hizo, yo le voy a hacer que pague mucho más. No, esa no debe ser nuestra reacción. Airaos, pero no pequéis. Cuando nuestra ira se extiende más de lo debido, estamos pecando. Cuando nuestra ira se extiende, mire, a veces yo escucho por allí en los noticieros que hay gente que pide justicia. Y he escuchado testimonios de gente que dice, sí, yo quiero que pague por lo que le hizo a mi hijo, a mi hija, por lo que le hizo a mi familia, por lo que sea. Yo quiero que pague, que se pudra en la cárcel. No, esa no es pedido de justicia, eso es sentimiento de venganza. Quieren que la justicia, la ley, haga lo que él no puede hacer, porque si lo hiciera él, iría preso. ¿Me entiendes? Somos así los seres humanos. Pero el Señor Jesucristo nos enseña, no peques. Podés airarte. El Señor Jesús se enojó con los discípulos más de una vez. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué no entienden lo que yo les enseño? Se enojaba. Pero al rato estaba abrazándolos. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos con nuestros hijos? Desde pequeños, porque no hacen caso, porque son rebeldes. A medida que van creciendo, a veces toman ciertos pensamientos y ciertos caminos que uno no se los enseñó. Pero ellos lo toman y creen que es lo verdadero. Y entonces tenemos que enojarnos y no ganamos nada con maltratarlos, con golpearlos. Cuidado, no estoy diciendo que un castigo, un toquecito a tiempo, con amor, a un niño le viene bien, porque la misma Biblia lo enseña, es la disciplina. El ser humano necesita límites. Ahora bien, el límite para nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios verdaderamente, tenemos que perdonar. Y no tenemos que airarnos de tal manera que ese enojo me dure toda la vida. Hay gente que vive odiando a sus padres. Hay gente que vive odiando a sus maestros. Porque un día lo disciplinaron y lo mandaron al rincón. Estoy hablando, cuando yo era niño había ciertas medidas. En las escuelas que hoy ya no hay respeto, no hay límites de autoridad, lamentablemente. Porque la gente le dio la espalda a Dios, vive como quiere. Hacen como ellos piensan que debe hacer, no como Dios estableció que se haga. Y entonces una cosa trae la otra y se agreden de palabra, físicamente. Y entonces acá nos está diciendo claramente. En el versículo 32 dice, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está, ahí está. El límite es ese. Nosotros hemos aprendido, aún en la Iglesia Católica, el llamado Padre Nuestro, donde Dios nos enseña que tenemos que perdonar a nuestros deudores o a los que nos ofenden, como Dios nos perdona a nosotros en Cristo. Cristo vino para perdonar nuestros pecados, para que no seamos condenados por Dios, el juez supremo. Él estableció las leyes, Él establece la ley. Y nosotros somos los que debemos obedecer. Las leyes de Dios no se evalúan. ¿Será bueno esto? ¿Estará justo? Dios, ¿está bien lo que Dios? No, nosotros tenemos que obedecer.
Estamos para obedecer. ¿Sabe? Dice que tenemos que perdonar. De la misma manera que Dios nos perdona a nosotros en Cristo. Escucha, hermano. Cristo vino al mundo, vivió como ser humano, fue a la cruz porque era necesario que el pecado sea juzgado. Sin embargo, Él nunca cometió pecado, pero Él se hizo pecado para cumplir con la ley. Y como la ley dice que el que pecare ciertamente morirá, Él tenía que morir. Como morían los animalitos, las ovejas, los corderos, para derramar la sangre para que el pueblo sea perdonado. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesús, dijo: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Quitó tu pecado, quitó mi pecado, quitó nuestro pecado, aún sin creer en Él lo quitó. Lo que tenés que hacer es reconocer lo que Él ya hizo. No es que lo va a hacer si vos lo aceptás, Él ya lo hizo. Él ya nos perdonó en Cristo. Ahora, nosotros nos apropiamos del perdón cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Allí entonces podemos decir que somos hijos de Dios. A partir de allí. Juan 1.12, claro. Juan 1.12 nos dice bien claro. ¿Cómo dice? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. No los que rezan a una estatua, no los que hacen conjuros, no los que hacen determinados ritos religiosos. No, es simple. Cristo ya perdonó a la humanidad en Cristo. Lo que tiene que hacer la humanidad es recibir el perdón de Dios. Pero ¿qué dice el principio de la oración? Dice: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que pasa es que es difícil perdonar lo que me hicieron a mí. ¡Wow! Vamos a lo último. En Mateo capítulo 18. Vamos a leer. Es un poco largo, pero vale la pena. Del versículo 23 al 35, los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Acá es bien claro. Este es el principio que enseña Jesús en el Sermón del Monte, cuando enseña los principios de la oración. Tenés que perdonar. Si a vos te perdonó Dios, o si a mí me perdonó Dios, ¿quién soy yo para condenar a otros? Nadie me da autoridad de condenación. El único que tiene autoridad para condenar es Dios. Para juzgar y condenar. Yo no puedo. Es verdad que a veces las cosas que nos pueden llegar a hacer son muy duras. Es muy difícil a veces perdonar ciertas agresiones, ciertas cosas que nos han hecho, nos han lastimado mucho. Yo pasé un tiempo enojado, con amargura en mi corazón, por cosas que no vienen al caso ahora, contra ciertas personas. Y mi cuerpo se llenó de llagas. Por un momento yo pensé que podía parecerme a Job. Eran llagas que picaban y que en algún momento también hasta sangraban. Era como un cascarón que tenía aquí en la espalda. Y no quería que ni me toquen. Hasta que un día me di cuenta, eso era psoriasis. Cuando fui a los médicos me dijeron, psoriasis reumática, no sé, me dijeron de todo, me dieron cremas, pero no había nada que me apacigüe. La picazón, el dolor, todo. Llegó un momento que dejé de predicar. Yo no puedo predicar así. ¿Sabe qué? Una tarde le dije, Señor, me había comprado una colchoneta allí para tirarme a orar porque no podía arrodillarme. Me dolían las articulaciones, me dolían los brazos, no podía levantar los brazos para nada. Todo era dolor, era todo un dolor de hueso y ese problema de la piel. Pero un día me puse a orar y dije, Señor, ten misericordia de mí, llorando. Y el Señor me dijo, tenés que perdonar. Lo que tenés es amargura. ¡Guau! Y al momento me vino la imagen de las personas con las cuales yo estaba amargado, que habían hecho mucho daño. Sin embargo, dije, Señor, está bien, yo los perdono. Y oré y le pedí perdón, y Dios obró en mi cuerpo. Y antes de 3 días mi piel estaba limpia nuevamente. Mis huesos se rejuvenecieron. Cuando volví a una congregación allá, estaba tan mal que fui un hombre de Dios que yo no lo conocía, me dijo, varón, Dios te levanta, Dios te renueva porque te humillaste delante de Él. Dios restaura tu ministerio. ¡Wow! Dios me libró de todo eso, me sanó. Hay enfermedades que vienen por el odio, por la amargura. Como dije al principio, el cáncer. Años viviendo en amargura, viviendo en resentimiento. Conocí a una mujer que estaba postrada en un lecho, la llevaron a una campaña allí. Estaba toda tullida. 35 años tenía la mujer, pero estaba envejecida. Su cara estaba toda así marcada por el odio, por el rencor. Sus gestos eran duros. ¿Sabes una cosa? Dios me llevó a que ella tenía que perdonar. Y ella decía, no puedo perdonar, es mucho el daño que me hicieron. Yo le dije, ¿te quieres ser sana? Sí.
tiene que perdonar, porque Dios manda que perdonemos. Entonces, llorando ella, que hacía un momentito había recibido a Jesús en su corazón, le digo yo, tienen que perdonar una por una a las personas. Y empezó a nombrar una y otra y otra y otra. Miren, yo les digo la verdad, llegué a contar alrededor de 40. Me perdí después. Ella siguió confesando nombres a los cuales le guardaba odio, rencor. Pero cuando ella terminó de orar, hubo un momento donde el poder de Dios entró en su mente, en su corazón. Y ella saltó de la camilla esa y empezó a alabar a Dios con lágrimas, con sonrisas, contenta, feliz, y soy libre, y lloraba y saltaba. Esa mujer estaba tullida allí. El esposo decía que hacía meses que estaba allí, en la cama. Puedes entender lo que Dios puede hacer a través del amor de Jesucristo, porque Él vino para perdonarte, para perdonarme a mí. Él ya lo hizo, pero tenés que apropiarte de ese perdón, recibiendo a Jesús y además perdonando, no hay otra. Puedo ver en este momento personas que están con lágrimas en los ojos. Seguramente dirá, pero ese pastor, ¿cómo sabe mis problemas? No, yo no sé nada. Es el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios dice que tenés que perdonar. No sé qué daño te hicieron, no sé que seguramente sufriste maltrato, abuso, violación, no sé. Pero sea lo que sea, que no pase de este día, como dice allí, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no pase al otro día tu enojo, que no pase al otro día tu ira. Perdoná en el momento. Todos podemos equivocarnos. Pero querés ser hija de Dios, hijo de Dios, tenemos que perdonar. ¿Qué tal si en este momento allí donde estás, haces una oración? Y te aseguro que en el momento que termines de orar vas a recibir la sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cierra tus ojos allí donde estás. Si quieres ponerte en rodillas, puedes hacerlo. Y repite conmigo: Señor y Dios, vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, por haber dejado que el odio, la amargura, el resentimiento entren en mi corazón. Pero ahora, Señor, yo perdono a aquellas personas. Si querés nombrárselas a Dios, perdonar con nombre y apellido. Perdono a fulano, perdono a mengano, perdono, Señor. Los perdono de todo el daño que me hicieron. Yo lo perdono como tú me perdonaste a mí, Señor, mis pecados. Yo lo perdono. Los desato. Me desato yo, me declaro libre de toda atadura de maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, estás libre. Cumpliste el mandamiento de Dios. Eso sí, que no vuelvas a tener resentimiento. Medita en estas palabras. Lee la palabra de Dios, la Biblia. Y gozate con el perdón que Dios ya te dio en Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente y que tengas dicha en tu casa, en tu familia y en todo lo que emprendas. Amén. Dios te bendiga.